Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ever y Somos Todes. Ustedes no saben lo mucho que a mí me gusta decir esto y empezar un capítulo del podcast porque lo disfruto muchísimo. Y además hoy tenemos una invitada muy especial. Oli, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas, la verdad, de hablar contigo. Además que Dato, Oli, es parte de la familia de Every ya hace un tiempo, creo que de pronto hasta más largo que yo, no estoy muy segura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú en Every? Pues ya cuatro meses. Ah, Mm. bueno, yo llevo 6, ahí vamos parecito, vamos parejo. Oli, yo quiero que la gente te conozca, entonces te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de ti, la gente y yo, ¿no? Porque esto de la virtualidad siempre es difícil como conocer a las personas con las que uno está trabajando. Entonces, cuéntanos de ti, Oli. Vale, pues bueno, yo soy Olivia, tengo 28 años, aunque mi cara por algún motivo refleja 24 desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, vivo en Granada y me dedico sobre todo a, bueno, a traducir textos académicos para universidades, editoriales. Bueno, también trabajo en Ebri, estoy súper feliz porque es un regalo de la vida. La familia, como dice Cami, estamos súper felices todos. Y bueno, mi segundo trabajo, como a mí me gusta decir, es ser activista. Entonces, aparte de mi trabajo estándar, pues me dedico a crear contenido ciberactivista en redes sociales, sobre todo de un tema muy invisible y muy invisibilizado como es la asexualidad. Yo soy una mujer cis, asexual y bi, o sea, todo eso junto es posible y yo lo soy. Y bueno, me dedico a crear contenido sobre todo en TikTok y en Instagram. Y a día de hoy se me conoce como la cara más visible de la sexualidad en España, ¿no? De tanto contenido que llevo haciendo, pues bueno, soy como una cara visible y a eso me dedico también. La verdad, yo estoy muy feliz. Primero, pues no sabía estar aquí con la cara más visible del activismo de la sexualidad en España, primero. Segundo, estoy muy feliz porque creo que, como tú muy bien lo dices, digamos que a lo largo de la historia de los años, todo lo que entra dentro de la comunidad diversa ha sido invisibilizado. Entonces, si antes ser gay era invisibilizado y hoy todavía de pronto no, pero está muy estigmatizado, por ejemplo, hablemos del no binarismo, peor aún, porque la visibilidad es menor, pero si la visibilidad del no binarismo es poquita, la de la sexualidad es mínima, ¿no? Y es muy importante conocer estas realidades porque primero puede que una persona sea sexual y no lo sepa porque no conoce el tema, pero también creo que es muy importante conocerlo porque podemos estar rodeados de gente que es asexual. Y es válido, ¿no? Y me encanta hablarlo contigo porque eres una persona sexual, ¿no? Yo siempre he dicho que pues yo podría hablar como con un teórico que sepa mucho sobre el tema, pero no es lo mismo que hablarlo desde una persona que lo vive, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quiero que nos cuentes a todos y a mí, porque creo que yo quiero incluirme ahí. Para mí todavía es un tema muy nuevo, a pesar de que yo trabajo con temas de la comunidad diversa. Hablemos un poco de qué es la sexualidad. Vale, pues la definición más, digamos, actualizada de asexualidad y breve, aunque ahora te matizaré un poco, sería algo así como es una orientación sexual que consiste en que la persona siente poca o nula atracción sexual, ¿vale? Este es el término clave, atracción sexual. Digo poca o nula porque la sexualidad es un espectro y hay personas que sienten cero atracción sexual, como en mi caso, seríamos asexuales, y luego estarían las personas que a veces sí que sienten esa atracción sexual, pero de forma menos intensa, menos normativa, de forma que incluso no actúan sobre ella o no les llama actuar sobre ella, ¿no? Y por eso se llama el espectro asexual, ¿no? La parte que en este caso se denominaría grisexualidad. Y luego ya en la otra punta, pues serían las personas que sí que sienten atracción sexual, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, ¿no? De manera, digamos, normativa. Entonces, a partir de ahí, ya, bueno, aparecen como mil preguntas que como que no tienen mucho que ver con la sexualidad, pero que son las dudas que surgen, ¿no? Y al final yo siempre digo que tener en cuenta que tiene que ver con la atracción sexual y diferenciar atracción sexual de deseo sexual de comportamiento. La atracción tiene que ver con una persona o varias personas que te atraen o no te atraen. El deseo sexual, digamos que tiene que ver con esa gana, ¿no? Esa libido que se llama, ¿no? Que depende de ti, no tiene nada que ver con la otra persona, puedes tener más o menos deseo sexual y eso tú te lo gestionas si quieres, y en comportamiento es lo que tú haces, contigo mismo o con otra persona. Entonces,
Bueno, eso Hay sí. varios puntos ahí. Oli, a mí me gustaría que tocáramos un poco, ¿tú cómo te diste cuenta de que eras asexual y cómo empezaste como así, como a decir, soy una persona sexual? Porque, por ejemplo, a mí me costó mucho darme cuenta que era una persona bisexual, también porque había muy poquita gente en ese momento que era, y yo tengo 22 años, o sea, imagínate atrás cómo sería para una persona bisexual. Para mí fue muy difícil darme cuenta porque no tenía fuentes, no tenía referentes, y ahora que estoy intentando como adentrarme porque hay grandes partes mías que a veces me siento como una persona no binaria, es aún más difícil porque menos información hay. Entonces me llama mucho la atención saber en tu experiencia propia cómo fue eso de decir, sí, soy asexual, así soy, pues. Además, porque eres asexual y bisexual. Entonces Sí, ahí como de pronto alguien diría, no, pero si eres asexual no puedes ser bisexual, pero sí se puede. Entonces, como explícame un poco ahí desde tu experiencia, ¿cómo es eso? sí. Ahora te explico si quieres las dos cosas. Bueno, pues tal cual lo has dicho tú, como no hay visibilidad, si algo no se ve, no existe. Y si no existe, tu realidad no tiene nombre. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta, o bueno, le puse nombre, digamos, con 24 años. Y no le hice caso y lo dejé un poco de lado y ya hasta los 26 años, en plena pandemia, que estaba yo en mi casa con mi ordenador buscando información, no fue cuando dije, Olivia, es que no hay otra, ¿no? Al final lo descubres por descarte, porque antes de nombrarte asexual, sobre todo con el tema de las etiquetas, ¿no? Que siempre sale mucho ese tema, y yo que soy lingüista hablo mucho de eso, cuando tú no tienes tu etiqueta, que en este caso es asexual, no estás sin etiqueta. Aparecen otras etiquetas, nombres, sustantivos, como los quieras llamar, otras palabras que intentan definir lo que te pasa o lo que eres. Entonces yo antes de asexual, ¿qué me nombraba? A lo mejor soy lesbiana y no lo sé, tengo un problema de deseo, tengo un bloqueo, la censura y el tabú que me están afectando y por eso yo no tengo interés, timidez, ¿no? Aparecen otras cosas que dices, ¿por qué yo no tengo ese interés que el resto del mundo tiene? Entonces, echas la vista atrás y aquí es cuando se descubre normalmente que eres asexual y te das cuenta de que perdón, de que tu sentir con respecto a otras personas en lo sexual es totalmente diferente a tu entorno. Cuando eres adolescente, tus amigas sí que tienen ese interés, hablan mucho de ese tema, hablan mucho de relaciones sexuales, te cuentan cosas y tú no, te das cuenta de que no eres así, de que no te interesa tanto lo mismo. Yo pongo el ejemplo como, bueno, con cualquier otra orientación sexual. Una mujer lesbiana, pues no va a tener el mismo interés sexual y romántico, digamos, por un hombre, ¿no? Que como lo siente hacia mujeres, ¿no? De ahí lo de orientación sexual. La atracción va dirigida o no va dirigida a un género, o a varios géneros, o a ninguno. Entonces al final es por descarte, ¿no? Y cuando ves las historias de otras personas asexuales, lees sobre eso, te encuentras otras personas que te cuentan tu vida y dices, ostras, es que su vida es mi vida, dices, es que yo entro ahí, ¿no? Porque las vivencias son las mismas. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta, un proceso largo, no es que llegue al término y dices, ah, asexual, claro, eso era, perfecto. En 2 segundos me he dado cuenta, no, tienes como que deconstruir una vida de algo que nunca ha existido, entonces tienes que darle existencia a algo que nunca está, sí estaba ahí, pero no le estaba dando ese nombre, ¿no? Y con lo vi que pasa, que eso ya sería como la atracción romántica. Hay muchos tipos de atracciones, ¿no? La atracción sexual por un lado y la romántica, ¿no? Para hablar solamente de dos. ¿Qué significa? Que yo románticamente me siento atraída por mi propio género y otros, de ahí lo vi, pero sexualmente no. Y esto es una cosa muy interesante que hace la comunidad sexual de separar las atracciones porque realmente no tienen por qué ir unidas. Y ahí es cuando tú puedes ser arro y asexual, hetero y asexual o muy asexual, ¿no? En función de hacia quién vaya o no dirigida tus diferentes atracciones. Sabes que pienso mucho como que estamos inmersos en una sociedad donde las relaciones sexuales y el sexo tienen una presencia muy fuerte, como que Mm. además de todo siento que es ¿cómo se dice? Un tema de donde la gente puede agarrar cosas para molestar, para discriminar, para violentar a alguien. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando de, por ejemplo, en la adolescencia, que es un tema boom, que todo el mundo habla la primera vez, que cómo se hace que no, no sé, me imagino como un poco un miedo de no estar sintiendo eso, como un poco como un rechazo, como dónde entro, qué es lo que está pasando, porque es algo muy importante en la vida de alguien. Entonces es como, cómo se adapta uno a esto en su día a día. O sea, porque eso me llama mucho la atención
en el sentido de cómo fue para ti, cómo decir sí, de pronto esto no es, y empezar a contarle a la gente que eso no era lo tuyo, pues, sobre todo a tus amigues. Ya después me gustaría que habláramos un poco en las relaciones de pareja, creo que es un tema fuerte, pero en tu entorno, con tu familia, con tus amigues, ¿cómo fue introducirles el tema y decirles, sí, a mí ese tema no me importa, no me interesa, no me llama y es completamente normal y se dice así, soy esto? Vale, pues bueno, tema de amigues y adolescencia, voy a empezar por ahí. Claro, al final cada persona sexual tiene su historia de vida y cada Claro, persona es diferente. La mía, que bueno, sí que hay personas que le ha pasado un poco lo mismo. Yo cuando era adolescente y más tarde yo tenía un perfil de muy buena estudiante. Entonces yo siempre estaba estudiando y además estudiar y sacar buenas notas se valora mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí se me lee como una persona que está siempre haciendo cosas, está siempre estudiando, tiene su tiempo enfocado a sus estudios, a su trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de no mostrar un interés, en mi caso por pareja, por lo romántico, por lo sexual, o tan normativo como el resto del mundo, no se ve raro porque está encubierto por ese, bueno, es que no tiene tiempo, es que está centrada en sus cosas, ella no tiene tiempo para la pareja, no sé qué. Entonces yo en ese sentido lo usé sin querer, sin darme cuenta, ahora me doy cuenta cuando le pongo palabras, pero sí que lo estaba usando como refugio, de decir, bueno, como la gente me claro. ve que estoy ocupada, no tengo la presión de, ay, ¿y por qué no te interesa este tema o no le dedicas tiempo, ¿no? Entonces yo estaba ahí como más protegida. Pero cuando no lo estás, es verdad que te va a aparecer siempre el grupo de personas que te pregunten, ¿quién te gusta? Pero no te gusta nadie, no serás lesbiana. Y siempre te hacen esas preguntas que al final tú o mientes o te fuerzas, que eso es lo que pasa mucho también con personas sexuales. Te fuerzas a lo mejor a tener una pareja o estás con alguien porque el entorno te está diciendo, lo normal es esto, porque tú no quieres, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Algo te pasa, ¿no? Y siempre está la cosa de a ti te pasa algo porque tu interés no es el mismo que el mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo me protegí mucho, ¿no? Y claro, luego yo salí del armario como asexual en plena pandemia y hablé de asexualidad sobre todo con personas asexuales. Mi grupo de amigos ya como que se había perdido, hice otro grupo de amigos muy queer y fantástico y maravilloso que me entiende perfectamente, pero creo que si se lo hubiese dicho a mi grupo de amigos, me hubiese dicho, bueno, ¿y esto por qué no me lo has contado antes? ¿Por qué de repente ahora a los 26 años me dices que eres asexual, ¿no? Pero también es por la incomodidad de, si yo lo hubiese sabido, pues, ¿cómo se lo digo a mis amigas sin que me juzguen? Porque esto pasa mucho también. Es decir, eres asexual y que tus amigas te digan, no puede ser, eso es que no he encontrado la persona ideal, ¿no? Los mitos de amor romántico, has tenido malas experiencias. Entonces siempre hay mucho miedo a contarlo, sobre todo a personas que no son del colectivo, porque sabes que no te van a entender igual. Yo ahí tengo una pregunta de pronto. Cuando tú estabas frente al computador, cuando sales de, digamos, del armario, aquí le decimos el closet, como una Lo sé. persona asexual, em, digamos, ¿sentiste miedo como de sentir que no había referentes, de sentir como que, como no hay referentes, cómo introduzco yo este tema en sociedad, cómo hablo yo en sociedad? Esa es mi pregunta que también va muy conectada, que ya después me encanta que si había miedo o todavía hay, igual se rompe para ser tú esa figura que de pronto un niño, una niña, un niño, un adulto, un adulte, una adulta vean y digan, uy, soy yo, me salió en TikTok, qué chimba, soy yo, venga y miro, venga, eso me parece muy chévere. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Sí, pues bueno, como al principio solamente se lo decía a la gente de la comunidad sexual, era muy guay, porque decir, hola, soy asexual birromántica es como decir, el cielo es azul, es como, vale, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, y era muy guay porque eran personas que te ven, porque son asexuales y llevan más tiempo que tú en el activismo, ¿no? Entonces al principio, pues tuve como esa confianza, y luego empecé a subir mi contenido en Instagram y hacer vídeos y cosas. ¿Y qué pasó? Pues que me daban ataques de ansiedad, literal, porque yo, en el momento en el que publico algo, las personas que me siguen, que en ese momento eran menos y ahora cada vez son más, me están viendo y están viendo que estoy hablando de cosas privadas, de violencia, de pareja. Entonces yo lo pasé fatal al principio porque era como, uff, la exposición, ¿qué me van a decir? O estoy mostrando una cosa muy íntima y personal por hacer activismo,
pero me estoy mostrando públicamente, ¿no? Entonces al principio lo pasé regular, pero al mismo tiempo, a medida que creaba contenido, como que tenía más confianza en mí misma y al final pues me sirvió un poco de terapia, ¿no? Y claro, poco a poco veo que la gente me escribe, que me manda mensajes dándome las gracias, que me manda mensajes diciendo que se han dado cuenta de que son asexuales por un TikTok mío de 30 segundos, que me escriben profesionales de la psicología diciéndome, ostras, yo me tengo que actualizar por si llega alguien asexual a la terapia. Pues ya fue una sensación que me sigue pasando de como primero de mucha responsabilidad, porque es como, madre mía, el peso que tiene mi cara, ¿no? En redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, bueno, pues muy bonito, porque lo que yo hago, y al final las personas que nos dedicamos a esto, siempre por lo mismo, lo que yo hago y lo que yo creo es lo que yo hubiese querido tener cuando no tenía ese contenido, ¿no? Ver a una persona que hace vídeos diciendo muchas cosas que son vivencias personales, ¿no? Claro. Entonces, pues o sea, pasé de ansiedad a, bueno, tengo una responsabilidad social bastante grande con el contenido que creo porque se ha creado un espacio seguro a base de eso, de contenido de Instagram sobre todo, que es lo que yo hago. Tengo ahí ya 3 temáticas un poco de pronto saliéndonos de la experiencia personal y como preguntas un poco que me surgen. ¿Cómo es esto de formar una relación en pareja cuando una persona es asexual, pero sí siente atracción romántica hacia alguien, ¿no? Porque como lo hablábamos ahorita, el sexo en las relaciones normales, y yo odio esa palabra, pero pues para entrar en contexto, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo llega uno como a nivelar eso y como a salirse del estereotipo y de lo que nos han dicho que uno tiene que tener una relación para decir, bueno, esto para mí no tiene un peso, de pronto para ti sí, o de pronto, ¿cómo es eso? Pues yo creo que primero es diferente si eres asexual como yo o si eres, por ejemplo, grisexual, demisexual, ¿no? Que a veces sí que sienten esa atracción sexual por lo que sea, ¿no? O sea, las personas demisexuales, para quienes no lo sepan, entran dentro de la grisexualidad y son personas que sienten atracción sexual cuando hay un vínculo emocional fuerte. Si ese vínculo no se da, la atracción sexual no existe nunca hacia nadie, ¿no? Entonces Ok. ahí sí que la atracción está, ¿no? De alguna manera y pueden incluso actuar sobre ella. Pero si eres, digamos, 100% asexual, que yo creo que es el caso más, ¿no? Más, que genera más dudas, pues depende de la actitud que tú tengas hacia el sexo. Hay personas sexuales que no quieren saber nada, que no les gusta, que lo rechazan, que no, que no y que no. Y pues ahí tiene una dificultad. Luego estamos las personas sexuales que somos indiferentes, que nos da exactamente igual, pero a un nivel estratosférico, o sea, como el cricket. Yo siempre pongo ese ejemplo. Si mañana desaparece el cricket del mundo, seguro que a nadie, salvo a la gente que practica cricket, en Sri Lanka creo que practica mucho cricket, te va a dar igual, ¿no? Es una cosa que no tiene eso, una indiferencia máxima. Y luego hay personas que asexuales que son como más favorables. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes ese perfil, tú no entras a la relación sexual desde la atracción sexual. Tienes que construir, digamos, un interés, ¿no? Para estar con otra persona en un momento más íntimo. Entonces, si tú tienes un rechazo o es algo que no te interesa y te genera como erosión, pues si estás en una relación de pareja, eso te va a pesar, ¿no? Y al final es que no es lo tuyo, digamos, ¿no? De manera natural. Entonces, como es algo tan, tú lo has dicho, tan central en la vida y en la pareja, muchas veces pasa que o se cede a la otra persona o la pareja se rompe, ¿no? O da la sensación de que no quiere a la otra persona porque no le estás dando o no tiene interés en darle algo que supuestamente es tan nuclear en una relación de pareja. Entonces, en las relaciones, digamos, más tradicionales, pues pasa eso, ¿no? Porque se está leyendo el sexo como algo que es básico. Entonces, a raíz de ahí, desde la sexualidad se abre mucho la mirada de, oye, es que hay muchas formas de vincularse, desde lo romántico, desde la amistad, ¿no? Desde todos lados, ¿no? Desde los amores, que no pasa por lo sexual, no tiene que ser tan central. Hay De otras acuerdo. cosas que son importantes. Incluso tú puedes tener una relación de amistad, tener una amiga con la que compartes piso, vives con ella, tienes un proyecto de vida, la quieres muchísimo, la adoras, te llena la vida y es prácticamente a nivel práctico una pareja y a lo mejor no, no tienen ni atracción romántica ni sexual, pero tienen ahí un vínculo que es súper potente, incluso más que otras parejas que hayas tenido, ¿no? Entonces se abre mucho la mirada a, bueno, que si esta forma de vincularse parejocentrista, monógama, sexocentrista se queda tan limitada, a lo mejor hay que ampliar un poco la mirada, ¿no? Si realmente tú
tienes un interés en relacionarte con la gente entonces. Y luego hay personas que, bueno, que son asexuales, tienen su pareja que no es asexual y como les da igual el sexo, lo llevan bien. Entonces, ahí depende al final de cómo lo gestiones, ¿no? Y de la importancia que le des en la relación. Puedo hacerte una pregunta que puede ser muy boba y perdóname ahí, pero las personas asexuales, por ejemplo, esas que tú dices que son, es muy indiferente, cuando ya hablamos más anatómicamente, al momento de tener sexo, igual sienten placer o como simplemente no les interesa, no sienten ese placer que anatómicamente una persona siente. Sí, sí lo puedes sentir, porque al final el placer tiene que ver con eso, con algo más físico, con un nivel de excitación, con lo que sea. Y sí, yo siempre pongo de ejemplo, que es un ejemplo como muy básico y muy simple, pero creo que puede servir. Es como si una mujer lesbiana tiene relaciones sexuales con un hombre. Sí, No le está trayendo nada sexualmente cero, pero a lo mejor disfruta del momento ok. y Claro, no es un que la traiga. eso me parece súper importante, ¿no? Como darnos cuenta que siempre lo hemos dicho, la orientación es un espectro, el género es un espectro, em, la bisexualidad es un espectro, entonces también la Mm. sexualidad es un espectro, ¿no? Y también depende mucho de la otra persona. Otro tema que me gustaría tocar es mucho como que hablemos y de una vez desmitifiquemos mitos que hayan en la sexualidad. Eso me parece muy interesante porque siempre hay como estos mitos, como estos estereotipos, como estos estigmas. Y tú que llevas tan, pues no, sí, ya llevas cuánto, 4 años dentro de este activismo. Tú tienes 28 y empezaste a los 2. De hacer activismo como tal, 2 años casi llevo. Bueno, pero ya eso es un tiempo de conocimiento. ¿Cuáles crees que son los mitos más importantes y más importantes también de desmitificar de la sexualidad? Muchísimo. Se dice, pues, por ejemplo, que las personas sexuales, bueno, quizás el más así genérico podríamos decir que no sienten deseo sexual, cuando hemos dicho que atracción y deseo son dos cosas diferentes, que no se masturban, hay personas sexuales que se masturban y otras que no, esos comportamientos, que son frígidas, que son feas, que son personas frías, cuando además la comunidad sexual es la persona, o sea, es la comunidad más cariñosa y más cookie que yo he encontrado nunca, es lo más amigable y abierto a la diversidad que he visto yo nunca, ¿no? Bueno, pues que son frías, ¿no? Por esto de que el sexo es algo muy humano, si a ti te falta esa parte, es como que ya no eres humano, lo cual me parece bastante grave, ¿no? Y Terrible, fuerte. Eh, que no han encontrado a la persona adecuada, ¿no? Estos mitos del amor romántico otra vez, que han tenido malas experiencias y sobre todo una que todavía está muy presente y me parece a mí especialmente grave, que nace de un trauma. Has tenido una mala experiencia súper traumática y por eso tienes un bloqueo, que eso se corrige en terapia, porque eso es algo que tiene un malestar que se puede corregir. Y yo siempre digo, si la sexualidad nace de un trauma o de una mala experiencia, el 95% del planeta Tierra sería asexual, de acuerdo. porque es que claro, por esa regla de tres, ¿no? Sí, Que tú puedes estar sexual y haber tenido mala experiencia y no, que todo es, pero no nace de ahí. Y eso es algo que se patologiza mucho todavía. De hecho, el otro día hice yo un vídeo diciendo que el 40%, según los últimos estudios, el 40% de las personas asexuales han sufrido terapia de conversión en consulta psicológica. Porque llegas a esa terapia y dices, soy una persona sexual, eso no puede ser, es un problema de deseo, esto viene de algún sitio, algo te ha pasado. Es como, mira, ¿no? A mí esto es una cosa que no me genera malestar, del mismo modo que a un hombre gay no le genera malestar y no le estás diciendo, bueno, es que dices que eres gay porque algo te ha pasado y tu deseo no va dirigido hacia las mujeres. Y te dirá el hombre gay, oye, pues no, yo soy gay y sé cómo funciona mi deseo y no hay nada de malo en eso. A lo mejor yo voy a terapia a trabajar en la ansiedad. Entonces, creo que es de los mitos más extendidos y que además tiene repercusiones prácticas a día de hoy, a nivel de que a mí me llegan mensajes diciendo, Olivia, recomiéndame un espacio terapéutico seguro, porque a mí me da miedo ir a terapia. Y claro. esto de que la gente tenga miedo a ir a terapia porque la puedan patologizar, porque la persona profesional no se ha actualizado con la diversidad y piense que viene de un trauma o es algo que se pueda cambiar. Qué horror que en pleno siglo XXI todavía existan especialistas que se presten para hacer conversión a las personas. No entiendo bien que, o sea,
Dios mío, sobre todo la psicología que tiene que ser de las cosas más humanas que existen, pero bueno, casos hay por montones. Ya llevando todos estos mitos a a la realidad, ¿cuáles crees tú que son los retos más grandes que atraviesa una persona sexual en su cotidianidad, en su día a día, ¿no? Creo que eso es como preguntarte yo, pues es algo muy genérico, creo que eso también depende de cada persona, pero según tú, ¿cuáles crees que son esas cosas como que, pucha, como que hoy en día dice uno, uy, no, o sea, como me siento más vulnerable en estos espacios haciendo esto, diciendo esto? Yo creo que primero el tema de relacional de parejas, porque que está claro, ahí siempre va a haber una no conexión, ¿no? Algo que tienes que trabajar con la otra persona y mucha presión ahí, muchas presiones sexuales, ¿no? Y todo eso. Y luego, bueno, que al final el sexo está en todas partes, ¿no? Entonces muchas veces, incluso sobre todo los espacios de ocio, ¿no? Y siempre sale el tema sexo, se habla de sexo todo el rato, ¿no? Me parece que es como súper importante, se lanza todo el rato el mensaje de que una vida saludable pasa por tener X relaciones sexuales. Entonces, quieras que no, al final yo creo que interioriza, incluso siendo activista y estando deconstruida, interioriza mucho la sensación de que estás fuera de lugar, de que tú estás como en otra onda, en unos intereses que no se corresponde a lo que estás viendo de manera más frecuente, ¿no? Entonces, esa sensación de soy un bicho raro la llevas siempre y sobre todo siempre que se habla de sexo, que es todo el rato en todas partes, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que nos podemos empoderar mucho desde ahí, porque las personas que no son asexuales también sienten esa presión de, ¿no? Del sexocentrismo, ¿no? Y dicen, bueno, es que siento la presión de que tengo que tener una frecuencia sexual que a lo mejor yo no tengo, y Horrible. es totalmente legítimo, ¿no? Cada Sí, cual tiene su tiempo y sus cosas, ¿no? Entonces creo que también dar espacio a pensar que el sexocentrismo en general nos perjudica a todos, precisamente porque pones como algo central algo que depende muchísimo de muchísimos factores. En el caso del deseo sexual. creo que Y yo, darte a hacer cosas que a lo mejor no quieres, porque es lo que la norma te dice que tienes que hacer. claro, claro. Yo creo que no logro entender claro hasta el punto de la sexualidad, pero eso que dices del sexocentrismo, yo nunca lo había pensado y creo que es algo de verdad que todos vivimos, es impresionante. Yo tengo muchos problemas para tener relaciones sexuales por problemas, yo me enfermé y la anatomía y bueno, todas esas cosas y no me he dado cuenta que, claro, mi presión está envuelta en que vivimos en una sociedad sexocentrista, entonces yo siento que el mundo y yo misma estoy esperando algo de mí que yo no puedo darme porque no puedo. Muy poderoso, creo que me acaba de explotar de verdad el cerebro y las personas que nos están escuchando. Pensemos, ¿no? Como uno está todo el tiempo, deconstruyamos la masculinidad, deconstruyamos, no sé, los estereotipos. También creo que hay que poner en el centro hablar de cómo deconstruir el sexocentrismo, que también es algo que nos han impuesto de manera hegemónica, ¿no? Que eso me parece impresionante. Ya como último y después ya para también darte un poco el micrófono, porque dentro de mi poco conocimiento pronto se me está saliendo algo muy importante. Quería preguntarte, además de esto que ya me dijiste, una deconstrucción de la que estoy de acuerdo, las personas en general, yo voy a hablar por mí, por ejemplo, yo, María Camila, que hago parte de la comunidad LGBTIQ+, sabía muy poco de la sexualidad, ¿cómo puedo contribuir dentro de mi trabajo y dentro de mi espacio social para darle visibilidad a esto? No es mi tema, yo no soy asexual, pero entiendo la importancia de dar a conocer, entiendo la importancia de escuchar, entiendo la importancia em, también sí, como de ser un apoyo, como no quiero hacer sentir a alguien fuera de lugar. Por eso cuando yo vivo sintiéndome fuera de lugar por ser bisexual, por ser, entonces quiero saber qué puedo hacer yo y también de paso qué podríamos hacer todos. Pues yo creo que el paso principal que sería nombrarlo, ¿no? Ya en la sigla no se nombra apenas LGTBQI, la, y a veces sale y a veces no sale, y cuando sale la gente se enfada porque son muchas letras, ¿no? Como la letra ahí, que cuando aparece ya mucha gente se enfada, ¿no? Y pues nombrarlo, que se puede nombrar de muchas maneras. Si estamos siempre, además nosotros, hablando de comunidad LGTBQIA y estamos poniendo ejemplos, pues
ponerlo, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en un ejemplo, como la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad, ¿no? Y las personas asexuales. En el momento en que lo están nombrando, alguien lo va a escuchar y va a decir, asexualidad, ¿eso qué es? ¿No? Y se está visibilizando. Y porque al final es que ahora mismo lo más importante es que se vea, porque si no se ve, es que no existe. Y una vez que se ve, porque información hay, y gente que te pregunte y te diga, oye, ¿dónde me puedo informar? Pues yo tengo redes, hay asociaciones y la información está ya ahí, pero para acceder a esa información tienes que llegar primero al concepto, ¿no? Entonces, nombrarlo, si es que además cada dos por tres se olvida, cada dos por tres salen publicaciones de la comunidad y la sexualidad no aparece. Y está siempre como que lo has escuchado, pero como que no lo tienes tan presente, entonces cuando escribe algo sobre el tema se olvida, ¿no? Pues en el momento en que tú puedas, pues traerlo a colación y la sexualidad también. Y visibilizarlo y hablar sobre eso cuando surja el tema, incluso cuando surge el tema de, por ejemplo, del deseo sexual o que lo que hemos dicho, las relaciones sexuales, o de lo importante que es el sexo en la vida, puedas decir, oye, pues también existen las personas sexuales, ¿no? Claro, Muchas veces es espacio seguro para todo el mundo que sientan las presiones de la norma, como hemos dicho antes, ¿no? Del caso de lo sexual, que también pasa mucho, yo creo, porque es que hemos pasado de un extremo a otro, del tabú, del sexo, de eso no se habla, claro. sigue siendo tabú, pero se habla mucho de eso, de esto nada, cero, de esto no hay que hablar, y mucho menos deseo sexual femenino, sexo de mujeres. Bueno, mujeres y personas dentro del espectro femenino, a todo lo contrario. Ahora de repente hablamos a tope de sexo y sexo por todas partes y es como, bueno, igual es que los extremos también son malos, ¿no? Ni Claro, una cosa ni la otra porque son presiones tanto de las dos partes. Uno por ausencia y otro por excesiva presencia, ¿no? Pues bueno, una cosa, un punto medio, ¿no? Que yo creo que eso es lo que a la gente le sirve. Y eso, hablarlo, visibilizarlo y nombrarlo, porque lo que perfecto, no se nombra no existe al final, y lo que no existe genera las violencias de la no existencia, que es una de las mayores violencias que hay. claro. Oli, no sé si dejé algo por fuera, no sé si quieras agregar algo más, un punto clave, de pronto habré dejado algo afuera o crees que recorrimos lo suficiente. Igual les invito desde ya a que vayan a seguir a Olivia en sus redes sociales que dejaremos en el episodio, en la parte de abajo, en la nota que haremos sobre esta entrevista. Así ustedes no sean asexuales, pues es lo que estamos diciendo, lo repetimos, es importante informarse, es importante conocer. Sí, pues que las personas que tengan inquietudes y tengan curiosidad y quieran saber más sobre la sexualidad, pues que nos busquen. Y personas que piensen que pueden ser asexuales, pero no están en un espacio seguro, que esto pasa y les da miedo o tiene, bueno, pues malestares, dudas, que busquen a la comunidad sexual porque es donde van a encontrar su espacio, su sitio, sus redes, sitios donde puedes hablar de lo que quieras sin que te juzgue. Bueno, asexuales y no asexuales, ¿no? Pero principalmente personas asexuales, porque muchas veces si tú tienes un grupo de amigues que no son asexuales, no te van a entender de la misma manera. Y a lo mejor tratando de ayudarte, te van a decir cosas que a lo mejor no corresponden con tu sentir. Por ejemplo, bueno, es que tienes que aprobar más, tal. Y a lo mejor eso no es lo que tú estás necesitando. Tú necesitas un espacio de gente que te esté entendiendo desde la vivencia, ¿no? Entonces, que busque, porque gracias al universo, a día de hoy en las redes sociales tenemos todo, que busque lo que necesite porque lo va a encontrar, que busque la comunidad porque lo va a encontrar. Y que es un espacio donde además, bueno, se invita como a aprender de la diversidad en general de una manera muy bonita, ¿no? Y entonces que nadie es raro, ni rara, ni rare, que la diversidad es lo normal y el regalo es la diversidad siempre. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Y nadie es peor, ni mejor, ni más raro, ni más rare. Simplemente naces como eres y hay que abrazar la identidad porque al final es lo que tenemos, ¿no? Y no debería ser motivo de rechazo, de burla, de crítica, debería ser algo que diga, ostras, pues yo soy así, así me conoce el mundo, qué guay, y hay más personas como yo, ¿no? Dentro de todo lo que es el espectro de la diversidad. De acuerdo, estoy muy de acuerdo, y muy agradecida contigo por este espacio. Siento que aprendí mucho y espero que las personas que nos están oyendo también, que sigan a Oli en sus redes sociales, que investiguen sobre la sexualidad, que encuentren espacios seguros y también y sobre todo que seamos un espacio seguro. A mí eso me parece muy importante. Every ya es un espacio seguro.
pero intentemos también en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos que de pronto no son diversos y no sabemos si sí son diversos y están luchando con ellos mismos, seamos un espacio seguro. Creo que eso me parece muy importante. Oli, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido a Every Somos Todos al otro lado de la moneda, ¿no? Porque has estado del lado entrevistando, ahora estás del otro lado de la moneda. Mil, mil gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti. Para lo que queráis, aquí estoy, siempre. Qué Y bueno. mira, Bueno, un espacio de verdad maravilloso, me encanta, sí, me encanta. Es que somos una familia muy bonita. Que haya muchas más familias como Every por el mundo, ¿no? Que así será un sitio mejor, yo creo. de acuerdo, de acuerdo. Y nada, nosotros nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Every Somos Todos. Chao.